Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a responder una pregunta de los Patreons. Esta pregunta es sobre la técnica de Winnicott. Bueno, si bien ya hemos hablado en el canal de Winnicott, no nos hemos evocado en como ciertas características que, vamos a decirlo así, como que determinan, separan, caracterizan básicamente, ¿no? Y valga la redundancia, la teoría de Winnicott en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, recuerda que si te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte, darle a la campanita para no perderte ninguno de los videos. También puedes suscribirte a Patreon para que tengamos una comunicación un poco más cercana, puedas tener contenido totalmente exclusivo, así como clases, grupos de estudio, cursos y supervisiones. Así que no te quedes fuera y ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, para comenzar hoy vamos a decir que la clínica de Winnicott o el estilo de Winnicott es bastante particular. Se aleja de lo ortodoxo, diría yo, y sin embargo, a pesar de alejarse de lo ortodoxo, deja su huella por el modo de concebir justamente la clínica. Este va más allá de las teorías o de lo ortodoxo que puede ser los postfreudianos o los kleinianos, ¿no? Se aleja bastante, a mi parecer, de los postulados iniciales, ¿no? O de las indicaciones de Freud y de Klein. Y todo esto con el fin de aperturar el inconsciente como una manera de devenir, justo como una cuestión de experiencia creadora, ¿no? Es decir, para Winnicott, uno de los puntos del análisis es comenzar a generar una experiencia creadora, ¿no? A ser creadores, básicamente, que los pacientes puedan crear dentro de un análisis, ¿no? Además de ello, si hay algo que puedo recalcar a mi gusto y a mi punto de vista, es que Winnicott fue uno de los primeros analistas que es, o el primero, no lo sé, que se pregunta sobre el saber, ¿no? Es decir, sobre quién sabe. Si bien es algo que a mí en lo particular me atrajo bastante de los postulados lacanianos, esto de preguntarse todo el tiempo, además de ello de llevarlo a un segundo nivel, ¿no? Es decir, Lacan a lo largo de de toda su enseñanza se pregunta por el saber. Winnicott, si bien se pregunta, la responde, ¿no? Y es muy diferente a algunas otras cuestiones, ¿no? Winnicott se pregunta quién sabe, qué se sabe, ¿no? Y quién cree que sabe. Entonces, desde ahí comenzamos fuerte con Winnicott, ¿no? Y es todo esto porque ve justamente en sus colegas y en pacientes que se habían atendido con algunos otros colegas, que los analistas de ese entonces, postfreudianos, comenzaban a hacer interpretaciones como muy rígidas. Es decir, la interpretación que daba el analista era ley, ¿no? Si el analista le decía al paciente que eso era su complejo de Edipo y el paciente se negaba, el analista insistía, ¿no? Como justamente siendo el que tiene el saber. El analista sabe lo que le pasa al paciente. Y Winnicott dice, no necesariamente, ¿no? Bien lo menciona en uno de sus textos, en Realidad y Juego, si no mal estoy, son los pacientes quienes han pagado por enseñarme. Que bueno, ahí podríamos tomar eso con pinzas, pero no va a ser lo que voy a tocar hoy, ¿no? Winnicott hace un especial énfasis, y es algo de lo que lo caracteriza también, en las características del medio ambiente. El medio ambiente en donde el paciente se desarrolla. Y justamente eso es uno de los identificadores a comparación de otros analistas, ¿no? Considera que el desarrollo depende de la presencia de la madre y de los cuidados que ella puede proporcionar al bebé, ¿no? La base del trabajo de Winnicott se funda en una premisa, ¿no? Donde propone que el analista debe llevar a cabo una función de sostén, un sostenimiento, ¿no? Similar al que la madre realiza o el que la madre suficientemente buena realiza. Este buen sostenimiento se refiere justamente a ciertas actitudes que caracterizarían a lo que una madre suficientemente buena puede hacerse cargo de un bebé, ¿no? Y ahí es donde entra una pregunta interesante, me parece, como a modo de crítica, ¿no? De mi parte al menos,
que es, entonces deberíamos maternar a los pacientes, ¿no? Maternarlos de esta forma, darles la madre que no tuvieron. Entonces, bueno, antes de esa pregunta hay que recordar justamente de dónde viene Winnicott. Y Winnicott, antes de ser un analista, es un médico pediatra, ¿no? Por lo tanto, él se evocará justamente a cosas tanto médicas como también tenemos que tener en cuenta en dónde trabaja Winnicott, ¿no? Y si bien Winnicott también está en la consulta privada, también está en la consulta pública, ¿no? En donde justamente este ámbito hospitalario hay una población distinta y también hay una dinámica del dispositivo totalmente distinta que se lleva a cabo, por ejemplo, a comparación en las clínicas privadas. La clínica pública es muy diferente y por eso Winnicott creo que tiene unas técnicas bastante novedosas en ese campo, ¿no? Por lo tanto, a mi gusto, siempre que hablo con personas que trabajan en instituciones públicas, les recomiendo a Winnicott para que puedan darse un clavado ahí y ver diferentes técnicas que pueden funcionar un poco mejor en esos ámbitos, ¿no? Winnicott propone conducir al paciente a lo que denomina una zona de juego, ¿no? Esto permite que surja de alguna manera un espacio de intercambio un poco más real, un poco más íntimo entre el analista y el paciente, donde este último se sienta justamente capaz de desplegar en el juego, la emocionalidad, todo lo que pueda transmitir de manera un poco más libre. Esto para Winnicott se logra justo de una manera natural y desinteresada de la disposición del analista a escuchar, ¿no? A conocer y a comprender todas estas emociones y todas estas cosas que el paciente va a decir. Winnicott piensa que el análisis en muchos casos es la primera oportunidad para un paciente de comunicarse auténticamente. Winnicott, a diferencia, al menos según él, de sus colegas, suele respetar bastante los tiempos del paciente. Es decir, para Winnicott debemos saber esperar, debemos no adelantarnos a comprender, si lo queremos decir en lacaniano, ¿no? Pero principalmente porque, como les había mencionado hace un momento, Winnicott, al preguntarse por el saber, él responde que el que sabe es el paciente, ¿no? Por lo tanto, quien debe llegar a estos descubrimientos será el paciente, ¿no? Al menos para Winnicott. Considera que el único modo de establecer una relación auténtica entre el paciente y el analista, ¿no? Una relación auténtica de comunicación y que pueda existir un aprendizaje real, o sea, real en términos de realidad, ¿no? Es por medio de cómo el paciente, la manera en cómo el paciente puede aprender a jugar en presencia del analista, a jugar solo en presencia del analista. ¿A qué va con esto? Para Winnicott, los niños no juegan en presencia de alguien desconocido de manera libre, ¿no? Para Winnicott, un niño que juega con alguien ya empieza a relacionarse de alguna forma, ¿no? Empiezan a tener cierto vínculo. Pero un niño que juega solo y en presencia de alguien más, es porque ya han establecido una relación íntima, ¿no? Una relación justamente como más real, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por medio del juego para Winnicott, no solo en pacientes infantes o niños, mejor dicho, sino también en pacientes adultos, se debe generar justamente este ambiente de juego en donde la persona pueda desenvolverse sin ningún problema, ¿no? Pueda hablar libremente sin temor a ser juzgados, ¿no? Todo esto es por cómo concibe Winnicott la neurosis, ¿no? Y voy a leer lo siguiente. Dice, para él, los pacientes de falso self se han dedicado desde que son bebés a adaptarse y someterse a aquello que el ambiente demanda y exige. Son personas que no han tenido la oportunidad de ser ellas mismas, se sienten libres y espontáneas. Lo peor que puede hacer el analista es perpetuar tal manera de funcionar en el vínculo.
Esto sería el equivalente a contribuir con la enfermedad y no con la curación. Entonces, para Winnicott es importante darles espacio, que ellos vayan generando estos propios insights, por decirlo de alguna forma, porque de otra forma el analista estaría imponiendo, ¿no? No quiere decir que no interpretemos. O sea, dice, debemos dar tiempo a ciertas interpretaciones, pero más bien que el paciente las vaya generando, ¿no? A diferencia de los analistas de su época, al menos, en donde él notaba, justo como les decía hace rato, que trataban de imponer la interpretación a sus pacientes, ¿no? Entonces, si podemos decir algo de Winnicott que caracteriza su clínica, es justo la idea del ambiente facilitador por un lado, la idea del sostén, ¿no? De dar un buen sostén al paciente. Tercera es que el que sabe es el paciente y no el analista. Y cuarta, la cuestión del juego. Cómo a través del juego puede desenvolverse la relación analítica, ¿no? Entonces, bueno, espero haber respondido la pregunta de esta Patreon. Vamos a dejar el día de hoy hasta acá. Si ustedes tienen algún comentario, pueden dejarlo justo en la cajita de comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, y también sumarse a Patreon para tener contenido totalmente exclusivo. Y recuerden que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.